Bien. Esa sería la tercera clase. Las clases que subí en el Drive, ¿alguno lo pudo ver? ¿Se pueden ver bien? Sí, profe. Bien. ¿Se pueden ver bien? Buenísimo. Bueno, perfecto. ¿Dónde está Bien. el link del Drive? No lo vi yo. Lo mandé en su momento en el grupo de alumnos, pero bueno, hoy si quieren lo vuelvo a mandar. Es una carpetita donde voy subiendo, además de los Zoom, voy subiendo videitos también que estuvimos viendo y que por ahí les sirve para volver a afianzar conceptos. Pero bueno, voy a compartir pantalla. Mientras se terminan de conectar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada. Pequeño así muy por arriba. Me voy a ir acá. Bien, me voy bien arriba porque estuve agregando bastantes diapos. Y tenemos un montón de contenido para ver. Bueno, nos fuimos acá. Los tipos de... en la clase pasada estuvimos viendo rápidamente estos contenidos, los vamos a reforzar. Los tipos de salvamento, sí, más que nada vamos a ver en esta primera parte bien el acuático, ¿sí? El acuático, que es la parte que hacen con Pancho, ¿viste? La parte teórica. Y esto, voy a volver a reiterar su víctima en sus tres fases. Ahora lo que estamos tratando de hacer bastante hincapié es en la fase del antes, ¿bien? Al ingresar al agua. Todo lo que es la prevención, todo lo que es el lenguaje y lo que es la comunicación para que sea efectiva, clara y concisa con los bañistas o con las personas que se acercan al medio acuático, ¿bien? Hasta ahí hablamos de lo que era ser agente social, bien, es esto, es ser un agente que pueda dialogar, que pueda comunicarse, que pueda utilizar el lenguaje de manera eficiente con las personas que rodean el medio acuático, ¿bien? Y nuevamente volvemos a tomar el concepto de prevención, ¿bien? Prevenir es eso que me permite evitar daños futuros, me permite de alguna manera evitar el desastre, evitar el rescate, ¿bien? Yo me paro en ser agente de prevención y ser agente social para evitar el rescate. El mejor rescate es aquel que no se realiza, y no se realiza porque yo no me metí al agua o no hago el rescate, sino no se realiza porque hice una prevención eficiente, utilicé mi lenguaje y pude prevenir esa situación dialogando o de alguna manera interactuando con esa persona para que no llegue al hecho traumático, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, va bien. Bien, acá levantaron la mano por ahí. Sí, profe, buenas noches. También hablabas en la clase anterior sobre que el lenguaje y la manera en que yo me comunico con el entorno tiene que ser el adecuado. Por ejemplo, si estoy comenzando mi actividad, tendría que acercarme, decir buenos días, disculpen, hoy, qué sé yo, no sé, tenemos un caudal de agua muy grande, tengan en cuenta que allá hay un pozo, tengan en cuenta que allá se producen remolinos, siempre de acuerdo y con un lenguaje moderado y adecuado va de la mano con la prevención, siempre la comunicación que tenga con la gente que va a disfrutar del espejo de agua. Bien, Algo así había dicho. Perfecto, sí, gracias José. Para decir todo lo que digo, yo necesito tener un sustento, un fundamento, ¿sí? Fundar lo que yo digo. Y para que yo pueda fundar lo que yo digo, yo necesito saber y hacerme parte de la zona, ¿sí? Que la zona a mí, de alguna manera, sentir que me pertenece. Y para sentir esa pertenencia, yo tengo que estudiar la zona, ¿sí? Parte del estudio es aquel rastrillaje, saber dónde están los remolinos, saber dónde está la zona profunda de la pila, saber cuáles son mis elementos que dispongo. Bueno, todo esto hace que yo sea un agente de prevención. ¿Por qué? Porque yo preparé todo mi contenido y preparé todo mi lenguaje para salir a la cancha. Digamos que cualquier persona que, bueno, en este caso
vamos a trabajar en la tarea propiamente dicha, es necesario prepararse para ser un agente de prevención. ¿Bien? Esto, lo que decía José, ¿de qué manera realizo la prevención con los bañistas? ¿Sí? Iniciando una conversación, lo importante, que mi lenguaje sea eficiente y claro, información clara, conocimiento de la zona, lo que serían palabras claves y palabras y tono de voz firme, no es necesario gritar, pero tono de voz firme y expresión corporal que acompañe mi lenguaje, ¿bien? De manera, un tono muscular, digamos, no sería firme o tenso, pero sí con una postura en la que yo tenga una apertura al diálogo, pero también una firmeza con respecto a lo que digo, para que yo pueda decir lo que digo de una manera eficiente, yo tengo que saber por qué lo digo, ¿sí? Si a mí, no sé, me dijeron que esa era la parte profunda de la pile, me dijo el de mantenimiento, pero yo nunca me metí, yo no voy a dar certeza de lo que digo, en realidad porque voy a tener una cierta duda, porque yo no fui a averiguar si eso era así de cierto, ¿se entiende? Cuando estamos seguros de lo que decimos con certeza, nosotros le brindamos a la otra persona confianza. ¿Por qué? Porque somos coherentes con lo que decimos y en realidad la realidad, ¿sí? O la realidad que estamos viviendo en el espejo de agua. Bien, y pensar la hipótesis de máxima, que es, yo apenas llego a mi lugar de trabajo, tengo que pensar qué es lo peor que me pueda suceder para armar como planes de acción o protocolos para estar preparado por si me llega a pasar eso y no entrar en shock, diciendo, no sé, ejemplo 1, fue un alquiletín y de repente aparece un submarino flotando. Y yo digo, apa, ¿qué pasó acá? Yo tengo que estar preparado para eso. Bueno, ¿cómo lo limpio? ¿Qué hago? Si tengo que poner el líquido, tengo el número de la persona de mantenimiento, coordino con él, ya tengo preparado esto, si llega a pasar algo en la pile, ¿cómo tengo que coordinar? ¿Saco a la gente? ¿No la saco? Bueno, todo esto se tiene que pensar. Por ejemplo, un chico se mete a la pile y de repente empieza a convulsionar. ¿Qué se hace? Bueno, todas estas cuestiones igual después las vamos a ir pensando más adelante. Armé protocolos de acción para los distintos espejos de agua y lo vamos a analizar concretamente. Pero bueno, no me quiero explayar en eso, quiero seguir con ser agentes de prevención. Entonces, decimos lo que decimos de manera eficiente y clara. Esto se traslada a las clases de salvamento de Pancho. ¿Por qué se traslada ahí? Porque yo me tengo que comunicar con mi compañero, porque yo tengo que hacer de víctima y tengo que hacer de guardavidas. Entonces, cuando a mí me toca ocupar el rol, ya empiezo a trabajar este lenguaje, ya empiezo a tomarme en serio la tarea y el rol propiamente dicho, ¿sí? Y empiezo a decirle a mi compañero, tranquilo, soy guardavidas, yo te voy a sacar, y empiezo a practicar. ¿Por qué? Porque si yo no practico estas cosas y no practico la comunicación, después al momento de llevar adelante el rescate, no nos sale. Sí, bueno, pero no importa, después lo digo, no sale. Si uno no lo practica y no empieza a hablar en el medio, ¿por qué? Porque yo estoy agitado, porque tengo estrés, porque tengo mi frecuencia cardíaca re alta, porque estoy cansado, y encima de eso tengo que hablar. Bueno, todo eso yo tengo que empezar a entrenarlo para poder llevarlo a cabo, ¿bien? Bueno, con respecto al río y a la pileta, habíamos hecho mención de cuáles eran las palabras claves como para realizar una prevención. A lo largo de mis 12 años de guardavidas, de a poco he buscado palabras que sean impactantes y sean eficientes y claras. ¿Sí? En un principio por ahí me colgaba hablando con una persona, o en otro principio no hacía una prevención eficiente y por ahí terminaba en un rescate. Entonces, todos estos años me fueron dando, de alguna manera, conocimiento con respecto a, bueno, ¿cuál es el lenguaje, digamos, acorde? ¿Qué es lo que tengo que decir? Entonces, bueno, generalmente cuando llega la gente a nuestra zona balnearia o nuestro lugar donde nosotros nos toca trabajar, siempre le preguntamos, bueno, es la primera vez que viene a balneario, vienen seguido, conocen la zona, saben nadar. Bueno, muchos, no me acuerdo si había dicho esto, pero muchos de mis compañeros con los que me toca trabajar, que por ahí fueron varios esta temporada, me decían, che, gracias a lo que haces, como yo empecé a hacer lo mismo y realmente da resultado. Bueno,
esto también se contagia y no dejamos de ser agentes multiplicadores, porque buenas acciones generan buenas reacciones. La gente que me conoce ya se ríe porque yo siempre reproduzco esta frase que me gusta, porque el hecho de que a vos te vean de alguna manera interactuando con la gente y viendo que en realidad en tu puesto no tenés ningún rescate, porque es tan buena tu prevención, hey, epa, ¿qué hace? ¿Qué dice? Bueno, entonces se aprende en realidad y uno termina siendo agente multiplicador, ¿bien? Entonces, una vez que investigo un poco de la otra persona y escucho cuál es la información que me va a dar, ¿por qué? Esto habla de la escucha activa, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de una escucha activa, ¿sí? Es escuchar no solamente lo que dice la palabra, el lenguaje, sino escuchar el contexto, ¿bien? Escuchar si realmente lo que me dice tiene certeza de lo que me dice. Sí, bueno, sí sé nadar, bueno, sí, bueno, un poco. O bueno, sí sé nadar, nadé toda la vida. O sí, no somos de acá, pero bueno, yo conozco algo. Bueno, todo esto que me dice, de qué manera me lo dice, y si realmente a mí me da la confianza de lo que está diciendo realmente es así. ¿Se entiende? O sea, así como nosotros tenemos que preparar el cuerpo, generar coherencia y decir las cosas de manera clara y eficiente, si la otra persona no me lo dice de esa manera, a mí también me va a generar desconfianza de lo que dice. Entonces, en base a lo que la otra persona me dice, yo escucho activamente y de ahí voy a preparar mi lenguaje o mi discurso para darle una devolución que sea o firme o autoritaria. Esta parte no es profunda, no se puede meter, o bueno, yo les recomiendo que ingresen por favor por la zona más baja para evitar malos momentos o momentos traumáticos o que los tengamos que sacar del agua. ¿Se entiende? Como que de un lado o de otro. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, Buenas sí. noches. Habíamos hablado en la pileta, era por ahí un poquito más personalizado y la gente de la pileta va constante. Entonces, a diferencia del río o las piletas de verano, que por ahí va gente de vacaciones o van, digamos, son nuevos, la gente de la pileta, una vez que vos le haces la prevención en primera instancia, después ya los conocés y ya dentro de todo la tarea es más sencilla. Sin embargo, nunca hay que confiarse o nunca hay que bajar, digamos, la guardia con respecto a, bueno, doña Rosa viene todos los miércoles. Está bien, viene todos los miércoles, pero por ahí este miércoles se olvidó la hojotas, se pegó un rebalón y se rompió la cabeza, ¿sí? Hey, pero ella conocía, y sí, pero estas cosas pueden pasar. O, no sé, el señor que venía todos los viernes, de repente se empezó a agarrar el pecho y empezó a sentir sudor frío y le dolía el brazo izquierdo. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Se entiende? Entonces, nunca hay que bajar, digamos, la guardia con respecto a la gente que igual ya conocemos y tratar de asistir o acompañar a los adultos mayores o a las personas con disminución motora, ¿bien? Tanto sea para el ingreso o el egreso de las piletas, así como yo estoy acá, ya sea para darle una mano para que se mueva el calzado o acompañar lentamente al lado de la persona, charlando o generando simplemente la compañía hasta llegar al vestuario, ¿bien? Por eso muchas veces en pileta, además de guardavidas, somos como medio auxiliares y trabajamos mucho en conjunto. De eso habla mucho, Pancho habló en la clase pasada con respecto a la parte de cooperación, ¿sí? Yo en la pileta, trabajando en la pileta, voy a cooperar con mi equipo de trabajo, voy a cooperar con los profes, voy a cooperar con el personal de mantenimiento, en el río con mi puesto heladero. Bueno, todos estos conceptos, cooperación, lenguaje, escucha activa, no solamente nos sirven para el ámbito que nosotros vamos a desempeñar el día de mañana, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida nos pueden servir. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Ok, bueno. Bueno, esto no se me cargó la imagen. Acá hay una imagen. Acá no. A ver, esperen, voy a dejar de compartir pantalla a ver si... No, porque no se me carga la...
A ver, acá volví a cargar la... Ahí está, ahí se está cargando. Ok. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Acá, esta imagen. Bien, esta escalera, a ver si pongo la imagen completa. Ok. ¿Ustedes la ven? A mí me... Ahí, se reamplía, pero bueno, vamos a tratar de ir viéndole de a poco. Bien. No, pero se ve bien, profe. Bueno, esta escalera del guardavida la armé el año pasado y un compañero me decía, bueno, pero si es escalera como que tiene que ir subiendo. Bueno, no, esta escalera es media al revés. No sé si está de más acotar que, bueno, yo soy zurda y todo lo mío en la cabeza está como cruzado. Así que, bueno, yo lo que armé es esta escalera para tratar de indicarles de que el mejor escalón en el que podemos estar es arriba de la escalera, en el primero, en la prevención. Si nosotros nos paramos en ese escalón siempre, vamos a evitar rescates, accidentes, todo tipo de remolque y, digamos, la peor situación que nos pueda pasar. Bien, entonces, esa escalera, el ideal sería mantenerse arriba en la prevención. Con prevención con los elementos de seguridad listos para usar, pienso en los posibles rescates, la hipotesis máxima y la comunicación con las personas, ser un agente social. Sí, Celeste, levantaste la mano. Sí, profe, Sí. algo que yo veo mucho en el río es que, por ejemplo, más allá de que el guardavidas te pregunte, ¿sabes nadar? Y vos le digas que sí, es como que siempre lo mantiene en duda. Nunca se queda con que vos le digas que sí sabes nadar, siempre está ahí pendiente. Tal cual. Bueno, eso es con respecto a lo que yo les comentaba de que depende de la escucha activa, depende de cómo me lo digas y realmente yo me voy a asegurar hasta que te metas al agua y ver tu dominio en el medio acuático. Si de repente, no sé, te metes y tirás unas brazadas de mariposa y tirás, digamos, un dominio espectacular en el medio, bueno, yo no voy a dejar de mirarte, pero no te voy a, digamos, no vas a ser mi prioridad en la observación, en el paneo, ¿sí? Pues nosotros hacemos como un escáner de la zona en la que yo estoy cubriendo. Entonces, yo veo que nadás, joya, listo, tú, sigo. Después vuelvo a mirar, pero por arriba, ¿sí? Me detengo en las personas que por ahí yo detecto algún tipo de amenaza para poder hacer la prevención o el posible rescate, ¿se entiende? Pero es como decís, jamás dejamos de mirar a toda la gente. Esto se realiza con la práctica y con todos estos ejercicios que se trabajan con Pancho en tanto la velocidad de reacción, tanto el manejo del estrés, el cansancio, hace que yo aprenda a lidiar con eso para que en conjunto con la observación y todo el tiempo este trabajo con incertidumbre. Más adelante van a ser trabajos en los que yo me tengo que acercar a la víctima y la víctima me va a devolver algún tipo de situación que yo tengo que resolver. Bueno, todo esto hace que nosotros podamos afinar todas esas cuestiones, ¿sí? Es como va de la mano en conjunto todo. Entonces, el siguiente escalón, ahí es lo que vos decís, sospecho sobre posible víctima. Por ejemplo, vos, Celeste, venís al balneario y me decís, yo te digo, hola, ¿conocés la zona? Bueno, tratá de meterte en esta parte, y vos me decís, sí, tranqui, sé nadar. Entonces, yo ya hice la prevención, pasa al siguiente escalón, ¿bien? Sospecho sobre posible víctima. Ante situación sospechosa, bien, por ejemplo, vos me dijiste que sabías nadar, pero en base digamos, a tu percepción, pero mi percepción con respecto a la zona peligrosa, a la zona de conflicto, no vas a poder salir de ahí. Entonces, ante la situación sospechosa, yo te hago 2 silbatos cortos y te pregunto si necesitas ayuda, ¿bien? Eso es parte también de la prevención en el agua. No deja de ser prevención, porque todavía no es un rescate, ¿bien? Si yo te toco 2 silbatos, pipi, necesitas ayuda y me decís, no, estoy bien, bueno, vení para acá, a esta zona, porque vas a caer en el remolino, o la zona de conflicto. Ahí yo sigo haciendo la prevención. Si vos me haces caso, salís y se evita el rescate, ¿bien?
Ahora, si vos me decís, sí, no puedo volver, ahí ya, digamos, yo voy a hacer la asistencia. ¿Por qué? ¿Por qué es una asistencia? Porque esto está, de alguna manera vos estás tranquila porque nosotros estamos manteniendo contacto, ¿sí? Tanto visual como en la comunicación, ¿bien? No es lo mismo que vos ya estés en la etapa de rescate en la que vos estás, digamos, en una situación ya emocionalmente en shock porque pensás que te vas a ahogar. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Está claro el concepto Sí, de que, sí, sí. cuál es la diferencia entre Sí, una sí, asistencia y un rescate? Bien, entonces, si yo te pregunto, ¿necesitas ayuda? Y me decís, sí, busco el elemento, realizo el rescate / asistencia, en realidad, es más una asistencia. Me respondes que no, y acompaño eso necesario, y no te pierdo de vista hasta que vos no salís de la zona de conflicto, ¿bien? En el caso de que yo no haya hecho nada de esto, o sea, no hice ni el primer escalón ni el segundo, porque resulta que fui al baño, porque esas cosas pasan también. Fui al baño, fui a buscar agua, y cuando vuelvo, mi compañero no te vio, vos no entablaste una conversación, te metiste al agua, no sabías que estaba en la zona de conflicto, y de repente, pum, caes y empezás a pegar manotazos y empezás a o pedir ayuda o ahogándote, o sea, empezás a tragar agua, ¿bien? Esa situación ya es el rescate propiamente dicho. En ese sentido, el guardavidas toca un silbato largo, ¿bien? Y hay una aproximación, una distancia de seguridad, que es lo que están viendo con Pancho, ¿bien? Y nuevamente la comunicación, tranquilo, soy guardavidas, ¿bien? Una vez que yo me acerco, de alguna manera te tranquilizo y te digo, tranquilo, soy guardavidas, yo te voy a sacar, yo selecciono el tipo de toma que voy a realizar en base al tipo de víctima que voy a tener, y ahí me dedico a hacer el tipo de remolque. ¿Bien? Ahí sería, pumba, el siguiente escalón. Todos estos escalones como que van bajando un subsuelo, que en realidad si nosotros nos mantenemos al top, digamos como arriba del todo, nada de esto tendría que suceder. ¿Se entiende? Por eso el cuadradito al costado que dice el mejor rescate es aquel que no se realiza, pero no se realiza no porque yo no quiera, sino porque yo hice un trabajo excelente de prevención y utilicé mi lenguaje, mis herramientas para que esto no suceda. ¿Bien? Una vez que Profe, yo... algo que Sí, me pasa en las clases de Pancho es que cuando vos vas a hablarle a la víctima, ¿no? Que es tu compañero, es como que estás tragando una banda de agua por ahí y no le podés hablar bien, o sea, firme y claro. claro, bueno, puede ser que pase eso, tal cual. Por eso es importante trabajar el esfuerzo físico, la velocidad de reacción, la resistencia al ácido láctico. Si yo, digamos, me mantengo en forma y hago un trabajo constante, anual, para preparar mi cuerpo, puedo ofrecer un servicio de calidad, que yo puedo estar flotando tranquila, porque yo tengo resistencia, porque me preparé mi cuerpo para brindar un servicio de calidad, voy a estar mucho más tranquila, el decirte. Por ahí les pasa que los nadadores, toda la vida nadaron, o toda la persona que hace actividad física durante el año, les resulta menos difícil poder mantenerse a flote y poder establecer una comunicación más directa. Por eso es un trabajo una profesión que trabaja con el cuerpo. Por lo tanto, como es del cuerpo, hay que preparar el cuerpo y hay que entrenarlo, ¿sí? Así como, por ejemplo, los médicos o los psicólogos, los abogados, que están todo el tiempo haciendo capacitaciones y rindiendo exámenes para estar todo el tiempo ágiles o con respecto a la tecnología, al último, digamos, estar al nivel de lo que la sociedad exige, nosotros necesitamos preparar nuestro cuerpo. Y el preparar el cuerpo no significa, listo, yo me mato entrenando y estoy todo roto y tengo la rodilla destrozada y sin embargo voy a entrenar porque yo tengo que preparar mi cuerpo. No. Preparar mi cuerpo es cuidar mi cuerpo, tenerlo en cuenta, si me está diciendo, ser intuitivo, si me estoy por engripar, si tengo las defensas bajas, qué es lo que yo tengo que consumir, cómo me tengo que nutrir, ¿bien? Y no me tengo que envenenar, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que a mí me nutren? ¿Cuáles son las cosas que me hacen mal? ¿Cuáles son las cosas que a mí me dejan descansar para el otro día estar con mi cuerpo, digamos, a full para poder ejercer una tarea eficiente? ¿Bien? Las personas, por ejemplo, que fuman, y esto es una observación mía personal, no nutren su cuerpo con eso.
¿sí? Bajan, sí, con la nicotina bajan la ansiedad, bajan los cambios, buenísimo. No estás nutriendo tu cuerpo así. De alguna manera lo estás envenenando. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy en mi vida para nutrir mi cuerpo? ¿Bien? En vez de envenenarlo. Tanto ya sea las horas del sueño, el ejercicio físico, el estrés emocional. ¿Qué hago? ¿Qué hago para manejar mi estrés emocional, mi gestión de emociones? Si yo me enojo todo el tiempo por un montón de cosas que están fuera de mi influencia y de repente resulta que hace una semana que estoy con acidez y estoy con reflujo porque realmente tengo la bronca acá, bueno, ¿me estoy nutriendo o me estoy envenenando? ¿No? Esto es una observación mía, yo llegué a esta conclusión porque hay un montón de cosas que a mí a lo largo de mi vida me envenenaron y yo de repente empecé a darme cuenta que había cosas que no eran mías y había mucha gestión de las emociones que tenía que manejar para poder de alguna manera empezar a nutrir mi cuerpo, ¿no? ¿Hay alguien más que sienta esto? ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿Alguien le hace ruido? ¿Qué piensan de esto que digo? Ale, Perdón. me pasa, por ejemplo, con respecto a la escuela, que, a ver ahí está. Justamente yo estoy como preceptor y como profe de educación física y nada, estoy a punto también de a ver si sale la jefatura también de educación física y estoy en la P8 y es un quilombo esa escuela, o sea, son 1.300 pibes y 24 profes incluyéndome y hay un montón de cosas que ya me van anticipando y que uno o sea, en la cabeza inconscientemente ya empieza a trabajarlo, aunque diga, no, bueno, trato de no darle bola o no le doy pelota, pero ya empieza a trabajar. Y me he dado cuenta también, y de hecho tuve que volver a la meditación ahora hace poco. La había agarrado los últimos 3 4 meses de facultad, que tenía entregas parciales, tenía un montón de cosas, y me sirvió y ahora es como que, bueno, otra vez volví a meditar porque realmente me ayuda y me sirve un montón. Y después otra cosa también es el tema de la nutrición, el tema del comer bien, el estar hidratado y demás, es como que de a poco voy retomando otra vez el hábito para poder estar tranquilo, digamos. Perfecto, o sea, es buenísimo. Yo hace años que tengo la aplicación para meditar y fue una de las cosas que la meditación más las hierbas y saber sobre fitoterapia me ayudó muchísimo para trabajar sumado a lo del coaching y la gestión emocional, hace que uno pueda de alguna manera transitar esas jefaturas o esas coordinaciones desde un lugar más liviano y no tan pesado, porque si no, el estrés o sea, eleva los niveles de cortisol y el cortisol nos contamina, o sea, no es endorfina, no es oxitocina, nosotros necesitamos llenarnos también de un poco de todo para poder andar, digamos, mejor y más livianos, ¿no? Sí, Ceci. Yo creo que está bueno lo que traes al tema porque es algo que se ve siempre en el curso y que no se habla mucho de cómo nos corre la ansiedad en las clases, que se puede ver físicamente, pero por ahí no se ve que uno está ansioso y se está muriendo de ansiedad y quiere salir de la clase por lo que le producen los ejercicios, pero ahí no se nota, a otros sí se le nota y es algo que no se habla, y que por ahí lo hablamos en psicología el otro día o lo hablamos con vos, pero no es algo que salga muy al tema y para mí es re importante lo emocional porque es más cabeza que capaz que nosotros físicamente todos llegamos, pero realmente es más lo que nos juega la cabeza. Claro, tal cual. Un ejercicio importante para hacer a nivel neurociencia es, y habla de la gestión emocional, es poder declarar cuál es la emoción que tengo antes de entrar a la clase de salvamento y con qué emoción me voy. ¿Bien? Acá está Pancho por ahí. A ver, ¿dónde estás? O sea, el cuadradito de Pancho por ahí. Pancho, ¿qué te parece si en la próxima clase preguntas en qué emoción vienen y en qué emoción se van? Está por ahí. Sí, de una. Hasta ahora, que de lo que venís escuchando, ¿querés hacer algún aporte? No, está muy bien, muy claro, perfecto. De una. Bueno, entonces el siguiente ejercicio es la próxima clase de salvamento. Bien, yo le recuerdo a Pancho que pregunte
a todos es una palabra, es qué emoción, con qué emoción entro y con qué emoción me voy. ¿Por qué? Porque a nivel neurociencia, el declarar la emoción baja los niveles de estrés y los niveles de sinapsis. Por eso es tan importante tener el emocionario, que después se los voy a compartir, para identificar cómo me estoy sintiendo, ¿sí? El emocionario después lo voy a explicar en un audio, pero tiene adentro las emociones y afuera sentires. Entonces yo identifico la emoción, busco mi sentir y trato de gestionar mi sentir, bien, para bajar, digamos, los niveles de sinapsis en mi cabeza. Candela, ¿querías hablar? Lo muestro, Ale, si querés. A ver. Dale. Dale, ahí está el cuadradito de Pancho. Ahí está, ahí lo tiene él. Bueno, ese está impreso, ¿bien? Después se lo voy a mandar. Lo que tiene el emocionario son 6 emociones fuertes y alrededor tiene sentires, ¿bien? Entonces, lo que te ayuda a este emocionario es ampliar la cantidad de sentires o emociones que yo me están pasando, digamos, por la cabeza para transitarlo, atravesarlo y poder soltarlo, ¿sí? Bien, Candela, por ahí habías levantado la mano. Sí, yo justamente iba a sacar el tema de las clases de salvamento, porque por ahí yo, bueno, algunos compas con los que charlo antes de entrar, estoy como, no, que me duele la panza, estoy re nerviosa, que ay, que no, que tengo miedo, que me agarre un calambre, de vomitar, no sé, cualquier cosa, cualquier peor escenario que pueda pasar en la clase. Pero después cuando termina es como, bueno, listo, ya pasé la clase, ya está, estoy bien, me siento mejor, y es como que, bueno, la superé. Pero bueno. así, no sé cómo controlarlo. En algún momento seguramente nos van a enseñar también a cómo controlar la ansiedad y todo eso, porque a mí me mata la ansiedad. Eso es lo que a mí me pasa. Bueno, Estoy como, ay, no. Bueno, entonces, esto es importante. Ejercicios para manejar la ansiedad, ahí lo dijo Martín por ahí, el hecho de tener una app para meditar, para después de la manija, digamos. Después, esto de la alimentación, digamos, la hidratación también es importante. Y después lo otro es, hay un ejercicio que bueno, lo aprendí ahora en el cursito que estoy haciendo de coaching deportivo, que se llama 478, ¿bien? Parte de la ansiedad y lo que nos genera la ansiedad es esta, digamos, frecuencia cardíaca más alta y este estado de nerviosismo, ¿bien? El ejercicio 478 son respiraciones, ¿bien? Conscientes. Entonces vos haces 4 para inhalar, 4, haces, retenés hasta el 7 y largás en el 8. Por eso se llama 478, ¿sí? Entonces, inhalas 4, retenés hasta el 7 y largás al 8. ¿Sí? En este sentido, vuelvo a lo que decía Pancho, si nosotros trabajamos la parte de cooperación desde el antes de la clase, no solamente en la clase propiamente dicha, si yo veo que mi compañero está ansioso, le practico con ella conscientemente un 478, ¿sí? Y trato de trabajar esto, ¿bien? Lo corporal, por ejemplo, otro ejercicio también para bajar la ansiedad es esto, ¿bien? Trato de sacarme, ¿bien? Trato de bajar un poco, ¿sí? Bien, mover los brazos para abajo, ¿bien? Podemos hacer un par de ejercicios de esos antes de entrar a la clase, la próxima clase de salvamento, para ver de esa manera si puede bajar un poco la ansiedad. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es algo que ustedes tienen que transitar, se tiene que pasar por el cuerpo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra profesión aprender a trabajar con esto, a trabajar con el estrés, con la incertidumbre, con el ácido láctico, con la velocidad de reacción. Son todas cosas que si yo entro en pánico porque de repente la pileta se me llenó y tengo más de 150 nenes en el piletín y 100 personas en la pile, no voy a poder ejercer mi trabajo de manera eficiente. Entonces, todos estos ejercicios... Sí. No, perdón, una de las cosas que yo he aprendido, que tal vez que me da resultado, a mí es cuando no hay que confundirse tal vez con ansiedad, con un montón de otras cosas. Yo lo que puedo hacer siempre es todo lo que está en mi influencia, tenerlo bajo mi condición positiva, o sea, depende de mí estar bien físicamente, depende de mí estar consciente de mi capacidad física, de mi conocimiento, de todo lo que yo, bajo mi influencia, tenerlo de la mejor manera. Eso depende de mí. Después, la incertidumbre, la clase, lo que voy a hacer o no,
ya no depende de vos, pero si vos estás segura con vos misma, con tu estado físico, con tu alimentación, con tu descanso, con tu teoría al día y demás, esa ansiedad va a disminuir sí o sí. Después ya no está en tu influencia lo que yo te dé, o cómo actúa un instructor y demás. Lo que sí está en tu influencia es todo lo demás. Entonces, si vos podés tener eso, que depende de vos, de la mejor manera, tu ansiedad va a bajar seguramente. Nada. Claro, perfecto. Aporte, Eso, aporte. ¿por qué tenés ansiedad estos días? Porque el contenido que va a presentar Pancho es nuevo para vos. O sea, hay un grado de incertidumbre de la cual nosotros en la tarea, no decimos, che, en media hora se ahoga Pablito en la esquina y yo lo voy a rescatar. No. Entonces, si nosotros el día de mañana en tu tarea propiamente dicha vas a tener que vivir con esa incertidumbre, este proceso, el de las clases de salvamento, es parte para entrenar vos esa incertidumbre y decir, bueno, esto, hipótesis de máxima, ¿qué me puede pasar en la clase? ¿Qué es lo peor que pueda transitar? Bien, ¿cómo lo voy a transitar? ¿De qué manera? Bien, todas estas cuestiones son parte también para bajar la ansiedad, llevar a la realidad, a lo propiamente dicho, la clase, ¿sí? Johnny, levantaste la mano. Sí, no, era como para aportar que también está bueno entender que cada clase de salvamento es clase a clase, porque por ahí van a haber clases en las que te sale todo y clases en las que te sale todo muy mal, tragas agua, salís descompuesto, acalambrado, y bueno, son clases. Que eso no, o sea, que no te perjudique para las próximas clases, digamos. Perfecto, buenísimo. ¿Cele? Yo quería ir más a lo que dijo Pancho recién, que hay cosas que, por ejemplo, tienen que ver con la seguridad y la confianza que cada uno se tenga en sí mismo. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, la ansiedad puede venir a raíz de que uno no se siente seguro de lo que está haciendo. Por ejemplo, que esto de la ansiedad y la frustración no aparece solo en salvamento. En mi caso, por ejemplo, no me aparece en salvamento, sino que me aparece en natación, porque me estresa el hecho de que no me salga a pecho. Entonces es como que, no sé, pero ponele, hay veces que decís, estando en otra pileta me sale y en el momento de trabajarlo bajo presión no me sale. Y para mí es la falta de seguridad y confianza en mí misma, ponele, Claro. de la seguridad, o sea, de estar segura de que lo que yo estoy haciendo está bien y de ser positiva también, porque te pones re negativo cuando algo no te sale. Tal cual, bueno, eso está buenísimo, ahí lo estoy anotando en el celu, para después de la clase poder compartirle, bueno, estas preguntas disparadoras para que se lleven y puedan a lo largo de la semana trabajarlas. Esto, ¿cómo manejo la ansiedad? Bien, empiecen a escribir, ¿cómo manejo la ansiedad y qué hago para disminuirla? Y la pregunta con respecto a lo que dice Cele, ¿qué me hace sentir más segura o más seguro, ya sea en la clase de salvamento o a lo largo en las otras áreas de mi vida? Entonces, yo con estas preguntas, que son disparadoras, estas preguntas está bueno que utilicemos el PNL, la programación neurolingüística. Son preguntas que voy a poner al lado de mi cama, al lado de mi armario. Entonces, las veo constantemente y me las tengo que responder, ¿bien? Al responderme me empiezo a creer y empiezo a declarar lo que realmente quiero para mi vida, ¿sí? Y lo que realmente a mí me da seguridad para poder empezar a atravesar o a transitar todo esto que es nuevo, ¿bien? Mica, por ahí levantaste la mano. Hola, ¿cómo están? Por ahí para sumar, recién, bueno, vos habías mencionado esto de lo de la respiración del 4-7-8 y bueno, yo sé otro ejercicio más que se le suma de respiración para preparar al cuerpo, para activarlo antes de una carrera, de salvamento y de todas, bueno, o de natación, o cuando lo necesiten, es ir poniendo esa respiración localizada en cada músculo. Yo, por ejemplo, empiezo desde abajo. Contraigo los empeines, respiro 4-7-8, sostengo, relajo el empeine, voy a los gemelos y ahí voy subiendo. Es una contracción sostenida en respiración y me prepara de otra forma antes de iniciar una actividad. Baja también un poco la ansiedad y bueno, también hay que identificar, no todo es ansiedad, a veces es solo
A ver, hay personas que sufren de ansiedad y hay ansiedades que se manifiestan a nivel fisiológico con falta de aire, con llanto que no se puede calmar. Y hay otras ansiedades que solamente es, por ejemplo, no dejar de mover la rodilla y querer hablar. Entonces hay distintos niveles. Por ahí está bueno que cada uno se mire hacia adentro y pueda verse en qué lugar se encuentra, de si es ansiedad o no, si es solamente, che, estoy acelerado, estoy ansioso de querer empezar, de que no sé cómo me va a ir. Y como dijo Johnny, no todas las clases son iguales, todas las clases son diferentes y obviamente, y yo que estoy otra vez acá, siento que este año es muy diferente al año pasado, entonces no sé, no hay que agarrarse de si hay una buena clase, si hay una mala clase, sí en verse o mirarse a uno cómo se encuentra antes de empezar una actividad y bueno, siempre también como decía ahí Celeste, tratar de cambiar la mirada y decir, bueno, a ver, vengo acá, estoy acá porque quiero y vamos a ponerle lo mejor. Bien, gracias Mica, creo que todos estos aportes suman un montón y parte de lo que nosotros siempre decimos que esto es un viaje personal, esto es de cada uno, cómo cada uno se va a sentir, cómo uno se va a percibir y cómo lo va a transitar. Al final de la clase les voy a compartir el emocionario, que es una imagen. Si pueden, imprímanla lo más grande posible, así como lo tiene Pancho, grande, para empezar a identificarse, porque es re importante saber qué estoy sintiendo, cuál es la emoción. Dentro de la emoción del miedo hay un montón de sentires, y dentro está la ansiedad también, y hay otros sentires que por ahí yo no los estaba reconociendo, ¿por qué? Porque no tengo el vocablo, digamos, el bagaje amplio del lenguaje. Cuanto más lenguaje tengo, más puedo desglosar y más puedo identificar ese sentir. Por eso, vuelvo a repetir lo que dice Pancho, el mejor guardavidas es el que mayor cantidad de recursos tiene. Si encima nosotros tenemos el recurso de la gestión emocional, bien, vamos a poder ofrecer un servicio de calidad, bien. Volviendo a la escalera, ¿sí? Y una vez que yo no realicé la prevención eficiente, que me puede pasar, ¿sí? Puede ser que no me hayan escuchado, puede ser que llegue tarde, puede ser que la persona no me quiera escuchar, no tenga un buen día, y yo sigo sospechando, realizo el rescate, ¿bien? Cuando llego al remolque, bien, elijo el tipo de remolque que voy a usar, el traslado siempre a zona segura. La comunicación, fíjense que en cada cuadradito de los escalones siempre está la comunicación, porque es importantísimo mantener la comunicación con la persona que yo estoy en contacto, ¿sí? Y obviamente voy a chequear su estado emocional antes de irme, antes de dejarla, de decirle, bueno, listo, llegamos a zona segura, ¿cómo estás? Bueno, cualquier cosa, estoy acá a disposición, lo que necesites, bien. El post-rescate, si yo realicé todo esto, el último escalón, bueno, cuidado con la víctima, contención, el tema de si es menor de edad, busco al adulto responsable, o en el caso de alguna lesión o algún trauma, realizo los primeros auxilios o la cadena de sobrevida, ¿sí? Eso en el caso de que la víctima ya esté, digamos, con algún tipo de lesión o trauma. Bien, todos estos escalones, vuelvo a repetir, lo ideal, o digamos, la expectativa sería manejarnos siempre en el primer escalón. Pero bueno, en determinada situación nos vamos a ir encontrando en el primer escalón, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Bien, ¿se entiende la escalera de guardavidas? ¿Hasta acá? Paso a la siguiente. Bien, esto todo lo que es... Sí, la clase... ¿Se trabó? Pensé que era solo a mí. Pensé que era solo a mí. Ahí está, ahí volví. Profe, sí, recién volviste. Ah. Estabas... ¿En dónde me quedé? Bien, nada, que eso de la escalera... Ahí está. Quería llegar a... Ahí está. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije vamos a hacer hasta las 9 más o menos de lo que es la unidad 1, y a partir de las 9 lo que hacemos es
observar videos que están viendo en Salvamento de la unidad 2 para poder de alguna manera visualizarlos y poder hablar de las técnicas. ¿Bien? El otro Se día... activan los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Bien, el otro día vimos la entrada de guardavida, bien, en sus técnicas distintas, cómo cada uno lo realiza, cómo entra Gonza al agua, cómo entra Lucas al agua y cómo entra Pancho. Es la entrada de guardavidas. Y el de Pancho no está en cámara lenta, pero entra. Ahí se me... Bien, el otro día, ¿se acuerdan? Vimos estas tres. Ahí está. Bien, y lo que vieron en las últimas clases fue esto. La aproximación a la víctima. Bien, aquí está Manu con Gaby, Gaby Mariano, haciendo la aproximación. Bien, ¿cuáles son los tipos de víctima que vieron hasta ahora? Tranquila y desesperada. Nadador cansado y ¿no el tipo de toma? No, volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de víctimas? Vimos los tipos de tranquilas dentro de todo el Salvamento. Bien. Tranquila. Vamos a separar dos cosas. Nadador cansado es un tipo de remolque, ¿bien? Para una víctima tranquila, ¿sí? Pero lo que vimos, los tipos de víctimas que vimos, fueron tranquilas hasta ahora. A ver. Y la última clase, por ahí, no sé si vimos un poco de por ahí una persona que está acalambrada o media desesperada, que la tomábamos por abajo del agua, por seguridad, de tomarlo de las rodillas, tirarla. Bien. Para la espalda, ¿no? Perfecto. El golpe de riñón era para sorprender a una persona que estaba un poquito, digamos, no estaba tranquila, sino que simplemente estaba un poco ya más movediza, ¿sí? Entonces, el tipo de víctima que ven hasta ahora es tranquila y ustedes pueden encontrar víctimas en estado de shock, en estado de ansiedad, en ataque de pánico, o sea, hay un montón de tipos de víctimas, ¿sí? Es importante que se piensen también qué tipos de víctimas pueden encontrar para volver a pensar la hipótesis de máxima. Si yo encuentro una víctima totalmente desesperada de los manotazos, tragando agua, me voy a acercar de la misma manera que es una persona que me está hablando y me está diciendo, che, mira, me acalambré, venía nadando y me acalambré. No, no es lo mismo. Exactamente. No. En base a los tipos de víctima es cómo yo me voy a aproximar, ¿sí? En este caso, la aproximación a la víctima tratamos de que siempre a nosotros nos identifique, ¿bien? Para que nos identifique nosotros tenemos que tener una patada potente y constante para que se me pueda dar la cara. Como dijeron anteriormente, si yo estoy totalmente cansado y estoy tragando agua, es imposible hablarle a la persona y brindarle confianza si yo estoy tragando agua. Imagínate. Vos te estás ahogando y de repente viene otra persona tragando agua, querés sacarte. Como que resulta medio, o sea, no les va a dar la confianza para decir, bueno, listo, me entrego a que me rescaten y que me remolquen, ¿sí? Es esto, ¿qué le transmito a la persona que voy a rescatar? Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. El accionar que sea respaldado por lo que estamos diciendo, ¿no? Tal cual. Eso se llama coherencia. Ser coherente entre lo que digo y lo que hago. ¿Bien? Lo que digo y lo que hago sumado a lo que aprendimos hoy, o sea, a lo que venimos charlando, que es la emoción que estoy sintiendo y cómo va a estar mi tono muscular también, ¿no? Todas estas cuestiones que
de alguna manera transmiten coherencia, le brindan confianza a la víctima. ¿Bien? Si yo Exacto. vengo y digo, no, ay, no te voy a sacar, es como, no estoy siendo coherente, te estoy siendo tranquilo y yo estoy desesperada. Entonces, eso no es coherente con respecto a lo que digo y lo que hago. ¿Bien? ¿Qué no debo hacer? Acercarme mucho, que le demos la espalda. La espalda a la víctima. Perfecto. Bien, todas estas cuestiones está bueno charlarlas también en frío, porque probablemente Pancho se las dice, pero ustedes entre el cansancio, el estrés, el querer hacer todo, no terminen de asimilarlo. Entonces estas preguntas también sirven como para... Comunicarse. Sí, transmitir confianza también a la víctima para que se tranquilice. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué cosas no debo hacer? No debo avasallar a la víctima, enseguida arrebatarla, todas estas cuestiones que nosotros decimos del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la comunicación. Yo no puedo avanzar y directamente ahogar a la víctima, agarrarla. Viste que hay muchos por ahí ahora que no tienen tan buena patada, entonces cuando van a practicar agarrar al compañero, lo hunden en vez de flotarlo. Eso no se tendría que hacer porque desesperaría más a la persona que, digamos, está pidiendo de alguna manera que lo auxilien, ¿sí? Entonces, no debo hundir a la víctima, siempre debo tener las vías aéreas permeables, debo comunicar bien, no debo acercarme tanto porque me puede abrazar y me puede terminar ahogando a mí, o sea, no debo hacer nada que a mí me ponga en situación de peligro y de riesgo, ¿sí? ¿Abril? A mí lo que me pasó la última clase era como que me desesperaba porque no sabía cómo o sea, cómo tenía que hacer para que no se le vaya el cuello para adelante y que las patas no vayan para abajo. Era como, la puta madre, pará, o sea, tenía ganas de decir, ayúdame. Bueno, parte del conocimiento también aprendido es yo tener dominio en el cuerpo para aprender que si yo pongo una mano sobre las lumbares de cualquier persona, logro la posición horizontal. Si yo logro la posición horizontal y la cabeza me guía y digamos, la llevo a que mire el techo, es probable que la persona se mantenga en flotación, ¿sí? Si la persona me queda en posición vertical, obviamente va a ser menos resistencia o base de sustentación, por lo que se me va a hundir, digamos, más fácil que una persona en planchita, digamos. Me decía la otra profe también que le puedo hacer tipo, no sé si se va a ver de ahí, pero como ayudarme así como con las piernas, tipo como de costado. Claro, bueno, hay distintos tipos de remolques que van a ir aprendiendo que hace que, digamos, tanto tu pierna como tu cuádriceps se apoye en las caderas o las lumbares de la persona para lograr esa posición horizontal. ¿Bien? Para que, claro, sea más recta. Exactamente. Si la cabeza se va hacia adelante, yo lo que hago es tomarla, ¿bien? Y levantarla hacia atrás, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ver con Pancho más adelante y de a poco van a tener más herramientas. Pero bueno, hoy también les deja un poco de esa incertidumbre para que empiecen a resolver. Está bueno que esto lo plantees, Abril, para decir, bueno, ¿cómo yo resuelvo, no? Y también, si yo tengo dominio en el medio acuático, puedo empezar a, de alguna manera, ayudar o transmitirle a la víctima la posición más horizontal posible para que pueda flotar y mantener las vías aéreas. Pero bueno, siempre hay algún que otro instructor que va a ser como, digamos, de inconsciente o de... Bueno, el tipo de víctima, no dijimos inconsciente. Trabajaron con víctima tranquila y hay, más que nada cuando hacen en cadena, hay instructores que de repente son inconscientes. Ese es otro tipo de víctima que es... hay que tener en cuenta y que, digamos, el remolque es distinto si es víctima consciente o inconsciente. ¿Bien? Por eso ustedes tienen que percibir si el instructor va desmayado o, digamos, va tranquilo o va desesperado, ¿sí?
es otro tipo de víctima que si la persona la víctima va desmayada, obviamente que el remolque va a ser más firme y bueno, van a haber ciertas tomas que voy a utilizar para que, bueno, no tener las vías aéreas siempre permeables. No me quiero adelantar a todo lo que van a ver con Pancho. Bueno, yo ponele, cuando lograba por ahí agarrar, me pasaba que me hacían con la cabeza así, yo decía, la puta madre, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, o sea, se me va a ahogar. Claro. Y no, y como que no, capaz que alguno, o sea, una vez creo que o sea, hice la cabeza para atrás, pero después las 4 veces más que me lo hicieron, no, fue como que no me dio la cabeza para pensar que le tenía que hacer la cabeza para atrás. Claro, porque es otro tipo de víctima. Entonces es empezar a pensar qué tipo de víctima estoy trasladando, ¿bien? Y en base al tipo de víctima, el tipo de traslado de remolque que voy a utilizar. Con respecto a cómo me desenvuelvo en el medio acuático. ¿Cómo creen que tienen que...? Ay, ¿me escuchan? ¿Me trabó? Trabó de vuelta. Sí, ahí vi que mi conexión era... Va a tener que apagar la cámara. A ver. Con respecto a... Ahí me escuchan bien. A ver, ahí sí, me ahí sí. Bien. Con respecto a... ¿Cómo me desenvuelvo en el medio acuático? ¿Cómo me tengo que desenvolver? Con agilidad. Tranquilo. Con confianza, seguro. Con actitud también, porque ahí es lo que remarca también mucho Pancho. Va, que nos dice en la clase. La actitud no se negocia. Bueno, bien. ¿Cómo me desenvuelvo? De todas las maneras que ustedes dijeron. Con actitud, con siendo eficiente, con, digamos, una patada que sea constante, un traslado dinámico, y más que nada con seguridad. Busquen la seguridad, que es lo que me permite a mí sentirme seguro en el medio, ¿sí? Parte Con inteligencia también. Bueno, si todo. lo llevamos al ámbito del río, hay que analizar un montón de cosas. Entonces también por ahí con la inteligencia como para no hacer cosas de más o innecesarias quizás, o nadar de más, o bueno, cosas que iremos aprendiendo, supongo. Bueno, perfecto. Entonces la pregunta es, por ejemplo, para los que tienen ansiedad o mucho grado de incertidumbre, es ¿cómo elijo hoy desenvolverme en la pile? Hoy. ¿De qué manera? ¿Sí? Me empiezo a creer y a declarar lo que digo, ¿sí? Empiezo a hacer propio la actitud que yo quiero tomar en la pile, en el medio acuático, ¿sí? Eso me va a abrir o me va a cerrar posibilidades, depende de lo que yo me diga, ¿sí? Depende de lo que yo me crea, ¿bien? Sí, lo llevamos a los otros ámbitos que también sirven. A ver. Me pasa la siguiente. A ver si me pasa la siguiente. Ahí está. Ale, Sí, perdón que te joda, ¿nos podemos retirar así podemos llegar a la pile? ya estamos en horario. Pero somos de plotier, por eso te digo, para llegar bien y tranqui. Bien, igual sí, trato de cortar siempre 10:15 para que lleguen bien. Última diapo y ya terminamos, así Ok. pueden ir tranqui. Bien, última diapo con respecto a la distancia de seguridad, bien, lo mismo. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la realizo? ¿Y en qué momento la realizo? La realizás cuando la persona, digamos, la víctima, mejor dicho, está desesperada y lo que quiere hacer primero es agarrarse o aferrarse a algo para no tragar agua. Y la distancia de seguridad también te sirve para cuidarte a vos. O sea, la primera persona que tenemos que cuidar en un rescate somos nosotros mismos para no generar a otra víctima. Bien. ¿Alguien más?
para que la persona también, cuando vos te presentabas, que decís que sos guardavida, que se tranquilice, que lo vas a ayudar, como para que se tranquilice un poco también de que no lo vas a ahogar, ¿me entendés? Lo vas a ayudar, lo vas a rescatar, lo vas a salvar. Bien. Distancia de seguridad. También la comunicación también. Bien. Para generar una comunicación. Profe, No, también pero cuando para, está desesperada todo el tiempo. Exactamente. también para ver si es una persona tranquila o un nadador cansado y poder hacer otro tipo de remolque y no lleve tanto esfuerzo. Bien. Para Distancia de observar seguridad. mejor también. Distancia de seguridad en todo momento, en todas las aproximaciones que vayan a tener de acá en adelante, en todas las clases de Pancho. Todas las veces que se acerquen a la persona tienen que mantener esta distancia de seguridad. ¿Para qué? Para evaluar contexto, para evaluar el tipo de víctima, para establecer comunicación. Todas estas cosas me permiten la distancia de seguridad. Posicionarme de una manera adecuada para luego hacer la toma y el remolque pertinente, ¿sí? A mí el darme distancia y esperar un segundo me permite evaluar, digamos, todo. ¿Qué tipo de víctima tengo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de toma voy a realizar? ¿Bien? Además, lo que nos decía también la otra vez, Pancho, era que si la víctima te quiere agarrar con una determinada distancia, podés salirte de eso, de como manoteo que quiere ejercer, digamos. En cambio, si estás acá, tienes menos posibilidades de irte, o sea, de alejarte un poco. Exactamente, si a mí me toma, puedo realizar la zafadura correspondiente. ¿Por qué? Porque tengo mi cuerpo posicionado, yo domino en el medio acuático, ¿sí? Yo voy a, digamos, decidir cómo voy a trasladar a la víctima no decide por mí. Entonces, la única manera de poder tomar esas microdecisiones en nada, en microsegundos, para poder resolver, es manejando esta distancia de seguridad que me permite de alguna manera resolver el contexto. Entiendan esta palabra, resolver el contexto, darme aire, darme espacio, aprender a visualizar, ¿bien? Y a resolver sobre la marcha, ¿bien? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta y que lo practiquen en todos los ejercicios que vayan a hacer y que lo tengan en cuenta en la clase de salvamento. ¿Por qué? Porque si no, se la van a dar fea. Porque si la víctima te tiene acá, como dice Abril, y te va a ahogar. Entonces, para evitar esas situaciones, mantener siempre la distancia de seguridad, a no ser que más adelante el guardavidas del instructor te pida que te acerques más para trabajar alguna toma, algún remolque, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos a cortar, hay un montón más de contenido para ver, pero bueno, lo vamos a dejar acá y el jueves que viene tienen de nuevo conmigo, ¿sí? Y después tienen 2 clases seguidas con CIO. Bueno. Joya. Perfecto. Excelente. Ahí termino de Perfecto, profe. la clase. Buenísimo. Acuérdense de los presentes y bueno, nos vemos el jueves que viene. Profe. Buenísimo, gracias. Profe, Chao. gracias. Chao. Profe, una pregunta. Profe. Chao. ¿Alguien quería preguntar Chao. algo? Buenas noches. ¿El presente se coloca en el chat? Sí, exactamente. Ahí lo copio, lo pego